además de eso, porque pues usted se puede ir de fiestas y está descansando, pero además de eso es que eran pagadas con dineros de los carteles del narcotráfico. Eso no tiene presentación, Luis. Usted no puede ser de la DEA, porque la DEA es la agencia antidroga de Estados Unidos, y que su fiesta se la pague un cartel de narcotráfico. Eso no tiene presentación. Deberían irse todos. Los agentes obviamente dijeron que ellos no sabían de dónde venían estos dineros con los que se estaban financiando estos encuentros, pero dijeron que sí, que ellos habían participado en fiestas sexuales. Pero es que la DEA paga eso de los agentes, mientras los colombianos pagan las fiestas de los líderes de las FARC en Cuba. ¿No vio la fotografía de esta gente rumbeando, bebiendo whisky? La última fotografía de los líderes de las FARC. No, yo me quedé... Celebrando no sé qué, pero obviamente celebrando que cada vez están más cerca del poder. 8:35 minutos, vámonos para Roma. Allí está Íñigo Domínguez, él hace parte del grupo de periodistas del Correo de Bilbao allí en Roma. Íñigo, muy buenos días y gracias por acompañarnos en Miami Despierta. Buenos días a todos. Lo llamamos para hablar un poco sobre esta tragedia de la embarcación que zozobró frente a las costas libias y que ha dejado una cifra altísima de muertos. ¿Por qué no nos da lo último que se conoce sobre este naufragio? Bien, la cifra de muertos es muy asombrosa en primer lugar porque el barco era un viejo pesquero de no más de 30 metros de eslora, con lo cual parece muy, en principio, difícil que hubiera tanta gente, pero esa es una de las sorpresas, que iba cargado más allá de lo inverosímil. Y lo que es más dramático, había cientos de personas encerradas con llave en la bodega, que se hundieron con el barco atrapadas en él. Por eso se han encontrado tan pocos cadáveres y ha habido tan pocos supervivientes. Los supervivientes al final han sido 28, y entre ellos estaban el capitán y su ayudante, que han sido detenidos porque se consideran responsables en parte del naufragio. Los supervivientes han contado que el capitán iba borracho, que bebía vino y fumaba hachís, y que de hecho abandonó el puente al acercarse al buque mercante que iba a rescatarles. Entonces perdió el control del buque, y además el ansia de la gente por ser salvada hizo que la multitud se colocara en un lado y volcara. Entonces esa unión de estas dos causas produjo el desastre, ¿no? El capitán y su ayudante fueron detenidos anteayer y están en prisión en este momento. O sea que la Guardia Costera italiana fue la que asumió toda esta operación. Los supervivientes, ¿cuántas personas quedaron vivas y a dónde fueron llevadas? Los supervivientes son 28, como decía, entre ellos el capitán y su ayudante, y son de nacionalidad de Eritrea, de Somalia, de Sudán y también de Bangladesh, y han sido trasladados a un centro de acogida de inmigrantes en Catania, en la isla de Sicilia, donde ahora pues se tramitarán sus solicitudes de asilo y bueno, entrarán en la burocracia que sigue a todos estos rescates, que bueno, en Italia en este momento hay 70.000 personas esperando que se resuelva de un modo u otro sus peticiones de asilo. Para nosotros en este lado del mundo, cada vez que pasa un barco o que pasa alguna pérdida como la que ustedes acaban de tener allí en Italia, es noticia, pero para ustedes que estén llegando migrantes todos los días, ¿sigue siendo noticia? ¿Lo siguen registrando o ya se volvió el pan de cada día? La verdad es que se produce una rutina muy insidiosa porque apenas comienza el buen tiempo. Es habitual que se rescaten cientos, a veces miles de personas en un solo día. Cuando se salvan, bueno, ni siquiera casi es noticia que se salven. Cuando hay algún naufragio de este tipo, alguna desgracia, pues sí, pero como ya digo, que en los últimos años ha sido rutinario, parece que el umbral de sensibilidad hace que la tragedia tiene que ser cada vez más grande para que haya alguna reacción política y en la Unión Europea. De hecho, este ha sido el naufragio más grave que se recuerda en los últimos años y el más grave hasta ahora era de 366 personas, que fue en octubre de 2013, y entonces movilizó a la Unión Europea con una serie de medidas, una gran operación de salvamento que permitió rescatar el año pasado a 170.000 personas.
pero inexplicablemente este plan de esta operación, que fue tan útil, se suspendió el pasado mes de noviembre ante la sorpresa y el asombro de todas las organizaciones humanitarias que decían que era absurdo porque ocurría exactamente lo que ha ocurrido, un nuevo desastre. Entonces, la Unión Europea mañana se reunirá en una cumbre extraordinaria los jefes de gobierno y decidirán qué hacer. Entonces parece que de nuevo han tenido que reaccionar ante una desgracia de proporciones catastróficas, pero antes miraban por otro lado. Precisamente, yo tengo dos cuestiones sobre eso. Una es, ¿qué realmente puede hacer la Unión Europea y cuánto eficaz es la Unión Europea en eso? O sea, ¿se van a poner de acuerdo? ¿Van a crear un grupo de trabajo conjunto? ¿Van a crear una política común para eso? ¿Van a dejar que cada uno de los países decide qué hacer con los refugiados que llegan a sus costas? La otra cuestión es en relación a la gente que la llevan a Lampedusa, la isla que está en el medio del Mediterráneo. ¿Cuál es la situación legal de esa gente? ¿Es como en España, por ejemplo, que la Guardia Civil entrega a la gente a la policía, tiene 60 días para decidir qué hacer con ellos, si no los ponen en la calle? En Italia, ¿cómo es la ley? Bueno, respondiendo a esta última pregunta, en Italia las personas que llegan son identificadas y si hacen una petición de asilo, que generalmente la hacen todos, pues quedan alojadas en unos centros provisionales que están repartidos por todo el país, en los que se les garantiza pues una cama, una estancia y la comida, y se les da una pequeña cantidad que creo que está en 2,5 €, 3 al día, para sus necesidades mínimas. Ellos pueden entrar y salir tranquilamente, pero claro, llevan una vida un poco en el limbo porque están allí a veces hasta 10, 20 meses esperando que se resuelva un papel, un trámite. Lo que ocurre es que en muchos de estos casos lo que hacen es desaparecer por sus propios medios, porque la gran mayoría de estas personas no quiere quedarse en Italia. Llega a Italia porque es el primer país que está a la otra orilla del Mediterráneo, pero todos quieren ir a los países del norte que son más ricos y donde hay más posibilidades de trabajo, o sea, a Suecia, a Alemania, al Reino Unido, y es allí donde al final acaban llegando por sus propios medios, pues haciendo perder su rastro y pues moviéndose con autobuses, coches o lo que sea. Aquí las mafias también trabajan organizando este tipo de viajes. Y respecto a la primera pregunta sobre qué puede hacer o qué va a hacer la Unión Europea, bien, lo primero que se le pide es al menos salvar a esta gente, no dejarles a su merced, que la muerte es segura en muchos casos, ¿no? Porque en este momento las patrullas de la Unión Europea se limitan a las 30 millas de la costa y no van más allá. Tienen simplemente una misión de control de frontera, no de rescate. Esto se ha anunciado ya que se va a cambiar, es decir, que se va a volver a lo del año pasado. Y bueno, es previsible que esto al menos evite a partir de ahora naufragios como este. El problema obviamente es que es mucho mayor y esto simplemente es salvar a esa gente que llega ahí. En origen, la situación más grave en este momento es la de Libia, que es un país caótico en guerra civil y absolutamente sin control, y eso ha facilitado toda esta fuga. Es decir, nadie controla las fronteras ni las costas libias. En ese sentido, la Unión Europea está negociando desde hace meses un proceso de negociación con las partes en Libia para intentar estabilizar el país, que sería lo mínimo, y a partir de ahí intentar establecer acuerdos de policía o con el propio país para controlar las costas, pero obviamente todo esto está muy en el aire. De lo que se habla ahora, que mañana se decidirá, es de atacar directamente a estas mafias de traficantes que organizan los viajes, y se ha llegado a hablar de una operación militar, obviamente no por tierra, que nadie piensa en ello, pero se entiende que será naval y aérea. Pues se habla de ataques a las bases y a los puertos y la destrucción de los barcos, pero claro, todo esto es complejo de llevar a la práctica, porque plantea también muchas complicaciones. A nivel diplomático se espera cortar este flujo de inmigrantes con acuerdos con los países fronterizos con Libia para cerrar esas rutas antes de que lleguen a Libia, ¿no? Sí. En Sudán, en Níger, en Argelia, en Egipto, en Túnez y en Chad. Pero obviamente toda esta labor diplomática llevará tiempo. Y tengo otra pregunta para hacerle, y es que cuando los países empiezan a sufrir la migración de la manera como la está sufriendo Italia,
los inmigrantes, ¿qué hacen? ¿De qué empiezan a vivir y de qué manera esto puede empezar a afectar la seguridad en las ciudades a las que ellos están llegando? ¿De qué manera afecta a la seguridad? Sí, porque ellos no tienen trabajo ni tienen permiso de trabajo, pero de algo van a tener que vivir. Y pues lo digo porque pues aquí en esta parte pues vivimos de alguna manera problemas precisamente por inmigrantes que llegan de forma ilegal. Sí, como decía antes, los que hacen solicitud de asilo quedan alojados en estos centros, que allí pueden vivir, pero es una especie de estar en un hotel donde te aburres meses y meses y no puedes hacer nada porque tampoco tienes derecho a trabajar, no tienes un permiso de residencia ni un permiso de trabajo, es decir, tienes permiso para estar en el país, pero de forma provisional mientras se resuelve tu expediente. Y lo cierto es que en el último año, al menos los datos indican que la mitad de las peticiones han sido rechazadas, ¿no? Esa gente que se rechaza su petición, o antes incluso de que llegue la respuesta, como he dicho, muchas veces simplemente desaparece, no vuelve al centro este y se va. Toda esta gente pues vive como puede, y vive en un limbo sin identidad y sin derechos, y es uno de los graves problemas. Se considera que de los 170.000 que llegaron el año pasado, al menos 70.000 han desaparecido y no se sabe ni dónde están ni qué hacen, ¿no? Esto sí crea problemas a veces pero no solo en Italia, en toda Europa, porque esta gente obviamente se mueve por Europa después. A menudo pues son detenidos en controles o intentan trabajar en negro, pero claro, no tienen una vida nada fácil, o simplemente intentan alcanzar las ciudades de destino donde tienen familiares a veces, y bueno, allí pues consiguen llegar y ya por lo menos tienen un sitio. Pero sí, es un problema que dudo cabe. Aparte que los propios centros a veces crean conflictos vecinales en los lugares en los que están ubicados, pues porque los vecinos por los que vienen allí, hay episodios de racismo, y luego los partidos de extrema derecha en Italia pues a veces se cargan sobre esto porque están en contra de que vengan aquí, etcétera, y también se usa de forma electoral. Sí, Íñigo, es una tragedia realmente que no podemos entender, además por la irresponsabilidad, como usted nos contaba los detalles de lo que hizo el capitán de esta nave y la muerte de más de 800 personas. Si es el número, es que aquí en el sur de la Florida, o frente a las costas de la Florida, si naufraga una embarcación pequeña con 1 a 2 personas, ya lo vemos como una gran tragedia, pero es que este número, 800 personas, no le cabe a uno en la mente. Muchísimas gracias, Íñigo, por habernos compartido toda esta información sobre el naufragio de esta embarcación frente a las costas de Libia y todo lo que repercute no solamente en Italia, sino en Europa. Muy amable. Gracias a ustedes. Él es Íñigo Domínguez, de El Correo de Bilbao, él es el corresponsal en Roma. En Roma, exacto, hablándonos de esto. Rui, es que uno no logra entender, es que 800 personas es una tragedia muy grande, y pasa un par de días y ya la gente se olvida. Sí, y eso abarca además varios problemas, Luis, que era lo que le estábamos preguntando a él: seguridad, empleo, alimentación, y además también es un problema de dinero para los gobiernos, que tienen que empezar a alimentar a estas personas y a hacerles sus hoteles, entre comillas, sus hogares en los que los tienen que empezar a vivir, y es que no son 100 ni 200, estamos hablando de un solo día eran 800 los que estaban llegando, casi 900. Muchísimas personas en esta tragedia, en esta situación tan difícil que se vive. Yo no creo que sea un problema de dinero, yo creo que es un problema de filosofía, porque exceptuando España, que tiene realmente una experiencia muy amplia con el problema de Ceuta y de Melilla y de la gente de los subsaharianos que quieren saltar la cerca, que tienen una experiencia de cómo lidiar con ellos y de cómo enfrentar el fenómeno, aunque tiene una ley bastante baja, porque en España, como le estaba haciendo en la parte de la pregunta, a ti te arrestan, la Guardia Civil te arresta, te pasa a la Policía Nacional te manda a un campamento y un tribunal de inmigración, para decirlo de alguna forma, tiene 60 días para decidir. Como son muchos, tardan más de 60 días, a los 60 días hay que ponerlos en la calle. Pero en Italia no tienen todavía esa experiencia. Para ellos eso es un fenómeno completamente nuevo, para los griegos también.
La única experiencia que los italianos tienen fue aquel éxodo masivo que hubo en la década de los 90, cuando se cayó el régimen comunista en Albania, que en el mar Adriático se llenaron de barcos que venían de un viaje que no dura más de medio día, o sea, casi un cuarto de día, que cruzaban el Adriático y llegaban pues a Italia y querían entrar. Y ellos optaron por la fuerza bruta para impedir que entraran, y los barcos eran regresados y nadie ponía un pie en suelo italiano. Pero fuera de eso, en Europa no hay exactamente una filosofía. Yo creo que es muy difícil que, a menos que la Unión Europea crea una especie de task force para enfrentar el fenómeno en el Mediterráneo, cada uno de los países va a terminar decidiendo por sí solo, que en la práctica es lo que están haciendo. Sí. Una de las cosas que yo creo que está pasando es que los turcos son parte responsables de esto. Los turcos tienen un gran problema, una gran aniversación hasta la Unión Europea, porque ellos llevan casi 20 años tratando de ingresar a la Unión Europea y no logran. Por una serie de razones que no vienen ahora al caso, que podemos hablar de ellas más tarde o mañana. Sí, pero fíjese, y ahora eso sí le tiene que costar a los gobiernos. La gran cantidad de desplazados que está dejando esa guerra en Siria y en Irak. Son millones las personas de todos estos conflictos. 8:50 minutos. Situación aquí en el sur de la Florida, Sweetwater, porque la situación del alcalde... Agua Dulce. ¿Me le abre el micrófono, por favor? Agua Dulce. No tiene. A ver, ahora sí. Los brasileños, agua doce. Bueno, vamos con Carlos Santana mientras le abren el micrófono a Astrid. Carlos Santana, Carlos, cuéntenos cuál es la situación del alcalde Díaz, que ha sido pues inhabilitado por una jueza para correr en las elecciones del 12 de mayo para la alcaldía. Gracias, amigos, y buenos días. Tras las rejas pasaron la noche 4 personas que fueron arrestadas en una redada de drogas en el supermercado de la Cafetería Cristal, ubicado en la calle 4 del Noroeste y la 12 Avenida en la Pequeña Habana. Entre los arrestados está la pareja dueña de este supermercado y 2 mujeres más que fueron detenidas porque vendían cocaína. Claro que me ha sorprendido, porque no sé, yo venía aquí a comprar y veía todo normal, nunca pensé que estuvieran en eso. Yo venía, todo siempre vi todo normal, no vi nada extraño, parecían buenas personas. La policía de Miami hizo el arresto en este supermercado cafetería junto a la policía estatal. No se explicaba la vocera Kenia Reyes. Se recuperó aproximadamente $10,000 valorado en la calle de cocaína, al igual que numerosas armas de fuego. Ellos estaban vendiendo drogas, despachando la droga detrás de una oficina que se encuentra localizada atrás del mostrador. Kenia, tengo entendido que los arrestos los hicieron las autoridades de Miami junto al estatal con policías encubiertos. Correcto, lanzamos una investigación junto con Alcohol, Tobacco and Firearms y juntos sirvimos una orden de cateo con el equipo de SWAT. Ya adentro logramos compilar no solo evidencia, pero también hicimos 4 arrestos. El hombre y las 3 mujeres arrestadas enfrentan cargos por ventas de drogas y posesión de cocaína. Para Miami Despierta, Carlos Santana. Carlos nos estaba contando sobre estos arrestos y esta operación contra el narcotráfico aquí en la ciudad de Miami. Más adelante vuelvo con usted para que hablemos entonces del caso de Sweetwater. Esto es Talking Heads. Sí. Y esta es la versión original del Burning Down the House. Lo que pasa es que a mí me tocó en una versión un poco más de esta época. Claro, que la hizo Tom Jones. En el Tom Jones, sí. En 1900. Pero Tom Jones es más atrás de... Bueno, pero hizo la versión, sí, claro. Y lo hizo en 1999, hizo esta versión. Y después, con el tiempo, descubrí que esta era la original. Ayer estábamos hablando, sí, Talking Heads, Burning Down the House, quemando la casa.
8:54 minutos. Ayer estábamos hablando sobre finanzas y sobre economía. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué en las escuelas nos enseñan de todo? Nos ponen a disecar un sapo, nos ponen a sembrar un grano de café o de frijol en un algodón, pero no nos enseñan lo más importante, y es que en la vida vamos a tener que ver con el dinero todos los días, y eso no nos lo enseñan. ¿Por qué en las escuelas no nos lo enseñan? Pero ahora la empresa privada sí se está vinculando con eso. Tenemos un invitado, Astrid, preséntelo por favor. Claro, Luis, y es que con nosotros se encuentra Jorge Villacampa. Él es el presidente de área de Miami-Dade para Wells Fargo. Es que sucede que el 24 de abril, o sea, el jueves, se celebra el día para enseñar a los niños a ahorrar. Y es un buen tema porque, por ejemplo, en mi caso, yo sí voy muy encaminada a enseñar a mis chiquitos a que ahorren dinero y su valor del dinero, pero hay muchísimas personas que no. Yo conozco muchísimas amigas, entre mi familia también hay personas que no le enseñan ni a ahorrar ni ese valor del dinero, y ahora cuando ya son un poquito más grandes, que tienen 18, 19, 20 años, cuando consiguen su primer trabajo, gastan el cheque, pero a los 2 días de haberlo recibido. Y la gente dice, estos muchachos de ahora no, somos nosotros los responsables. Don Jorge, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias por venir a la cabina de Miami Despierta. Muchas gracias, y muchas gracias por permitirme, ¿no?, estar aquí con ustedes y hablar de este tema que considero que sea muy importante. Y efectivamente, si todos pensamos en algún momento ya hoy, hemos hecho algo con el dinero, compramos algo, quizás paguemos alguna cuenta o estamos pensando en pagar algo. Sin embargo, como dijimos anteriormente, no hay ningún tipo de programa en los colegios que le enseñen a los niños a ahorrar. Entonces, el American Bankers Association ha tomado la decisión de crear en el mes de abril el Mes Nacional de Conocimientos Financieros, en los cuales se dan una serie de programas en los colegios para que los niños aprendan algo de ahorrar. Hay un dato muy interesante, y es que hace poco se hicieron una encuesta de 2.459 estudiantes entre las edades de 15 y 18 años. Y en ese caso se les hicieron ciertas preguntas y se les hizo como un examen, ¿no? Y en ese examen el averaje de nota que cogieron, de puntuación, fue el 69.9%. O sea que si hubieran estado en el colegio hubieran casi fallado en ese examen. Y entonces también se hizo una encuesta a través de la organización Harris que habla de lo que tú hablaste, Astrid, y es que en los casos de los niños donde en la casa se les habló de dinero, hicieron muy buena puntuación, mucho mejor que el resto de las personas, de los otros niños. Es la parte de ahorrar dinero, es como, yo siempre le he dicho que es una relación, es como la comida, tú comes bien porque tú debes de tener una buena relación con la comida. Si tú tienes una buena relación con el dinero, te va a ir mejor. ¿Cuáles son esos consejos que usted nos puede dar a nosotros para que los niños tengan esa relación con el dinero? Claro. Bueno, hay 4 puntos que yo quisiera analizar y comentar, ¿no? En primer lugar, es muy importante y muy fácil establecer una cuenta de ahorros para cada niño. Entonces, cuando ese niño tenga esa cuenta de ahorros, se le hace un hábito aquello de ahorrar. Y entonces también es muy importante establecer algún tipo de presupuesto. O sea, si un niño recibe $10 a la semana, por ejemplo, como una abonación, como un allowance, se puede pensar en ahorrar de esa manera. Y cuando empiecen con su primer trabajo, quizás a tiempo medio, ¿no? En las edades de unos 17 años, pues entonces pueden pensar ahorrar de otra manera. Entonces es muy importante lo que hablamos anteriormente, y es que se establezca la diferencia entre las necesidades y los deseos. Cuestión de que siempre sepamos cómo podemos utilizar nuestro dinero para primero cubrir nuestras necesidades y después, como es natural, los deseos. Don Jorge, acérquese un poquitico más al micrófono, por favor, que miren, me están escribiendo hasta de Colombia, me dicen, el tema está muy bueno. Ayer estábamos hablando de algo y le quiero plantear lo siguiente. Nosotros los padres a veces pensamos que una forma de amar a nuestros hijos es darles todo lo que quieren. Debemos crear una responsabilidad de ellos cuando quieren, por ejemplo, un iPhone, que también lo paguen ellos con el allowance o con el dinero que se les da, que ellos tengan la responsabilidad de que de su propio bolsillo comiencen a sacar, porque es una forma de ahorrar. Claro, eso es muy importante, y también, como es natural, premiarlos, ¿no? Quizás si sacaron unas buenas notas en el colegio o hicieron algo bueno, pues entonces se le hace una abonación. Mira, esto va a ser para que tú... Un aliciente. Sí. Exactamente. ¿Cuándo es la edad correcta o la mejor edad para comenzarlos a enseñar a ahorrar dinero?
Bueno, yo le puedo decir en mi propio caso, a mí me enseñaron casi desde que nací. Claro, yo vine de una generación en que nuestros padres, por necesidades, siempre tuvieron que estar muy constantes del dinero, ¿no? Y saber dónde iba el dinero. Con el consumorismo, pues eso se ha ido perdiendo. Pero yo creo que en cuanto el niño nazca, es importante que los abuelos, que los padres le establezcan una pequeña cuenta de ahorro, donde ellos desde pequeños sepan que tienen... Y que le enseñen a manejarla. Exacto, exactamente. Y además, vuelvo al punto siguiente, y es trazarles metas. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiere? Quiero un artículo, quiero un instrumento, quiero lo que sea. Entonces la gente va y se lo compra, porque le queremos hacer la vida más fácil, y no se la hacemos más fácil, porque cuando salgan de la escuela y se vayan a vivir solos, van a tener problemas. Entonces, establecer metas y llevarlos a que la tengan que sudar para ganarla. Correctamente, no pudiera decir mejor. ¿Qué es lo que nosotros no sabemos del mundo financiero desde que somos niños que debemos aprender? ¿Qué es lo primero? Lo primero es cómo manejar el dinero. En primer lugar, tener el dinero. En primer lugar, hacerse uso de los medios que existen. Y uno de los medios que existen es las cuentas bancarias, y que el niño, desde joven, tenga esa cuenta. Y entonces, como es natural, ya pues empezar lo que es la administración de ese dinero. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo en Wells Fargo es que este mes hemos estado visitando colegios, impartiendo esos conocimientos en los diferentes niños, y el 24 de abril, que es este viernes, vamos a tener un día donde se va a dedicar en todas las sucursales a tener diferentes cursos para ayudarlos. Don Jorge, no se me vaya, vamos a ir a la pausa, quédese con nosotros. Cuando regresemos volvemos con este tema para cerrarlo y para concluir con unos puntos muy importantes, muy interesante, sus hijos, sus jóvenes, para que les enseñemos lo de la parte financiera, la vida financiera, que es uno de los puntos más esenciales. Esto es Miami Despierta, ya regresamos. Toda la información local e internacional, los deportes, el entretenimiento, pero sobre todo tú y nuestra comunidad, cada mañana en Miami Despierta, por Cadena Azul, 1550 AM. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez, y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Sintonícelo todos los miércoles a las 10 de la mañana por esta, su poderosa 670. En Miami Despierta, Servientrega da la hora. En Miami son las 9 de la mañana, 1 minuto. En Caracas, Venezuela, son las 8 de la mañana, 31 minutos. Y si usted quiere enviar hasta 5 libras gratis a Colombia, sus regalos y todo para lo tus demás, envíos hacia Colombia, pero puede hacerlo con Servientrega. Muy fácil, llámenos al 305-541-2400. Hasta 5 libras usted va a poder enviar gratis con nosotros. ¿Te ofrecen tarifas económicas para tus envíos hacia Colombia, pero te cobran impuestos hasta del 30%? No te dejes engañar, lo barato sale caro. Muchos de tus envíos pueden viajar pagando de 0 a solo el 10% de impuestos. Servientrega te brinda el mejor servicio con la confianza y el prestigio que nos ha caracterizado por más de 30 años. Ingresa a nuestro portal servientrega.us o llámanos al 786-331-9001. 786-331-9001. Entrega segura. This is WRHC 1550 AM, Coral Gables, Florida. Esta es WRHC, Cadena Azul, 1550 AM, Coral Gables, Miami y Hialeah. Siempre acompañándote en cualquier lugar. La Cadena Azul, la Cadena Azul, WRHC, Cadena Azul, la Cadena Azul, la Cadena Azul, WRHC, Cadena Azul. Esta es la pionera, se escucha a diario, siempre en nuestra radio, la Cadena Azul, la Cadena Azul, la Cadena Azul, WRHC, Cadena Azul. Cadena Azul. Toda la información local e internacional, los deportes, el entretenimiento, pero sobre todo tú y nuestra comunidad, cada mañana en Miami Despierta, por Cadena Azul, 1550 AM.
Este señor se llama David Gilmour y junto a su ex compañero Roger Waters de Pink Floyd compusieron esta canción que se llama Money. Y dice, money is a gas. El dinero es como un gas, se puede perder fácilmente. Don Jorge, alguien se acerca y nos dice, mire, es que tengo una hija que ahorra el dinero, ahorra mucho dinero. Todo el dinero que le damos, ella no se lo gasta, porque se gasta es el de ellos, ¿cierto? Ahora, hay una cuestión que la tiene clara. Sí, la tiene clara, clarísima. ¿Cómo será el novio, por favor? Yo creo que lo debe llevar así de las narices. Yo creo que tiene el novio esperándola afuera del colegio con el almuerzo y todo lo demás. Es como algo que dice, cuando uno se casa te dice, no, el dinero de él es de él y es tuyo, pero el dinero es tuyo. Sí, el dinero, vamos, pero esto del dinero, hay una frase, todo el mundo dice, páguese usted primero. ¿Qué significa pagarse uno primero? Bueno, premiarse uno, ¿no? Con el dinero que gaste. Yo creo que el comentario ese del gas es muy importante porque se puede esfumar, ¿no? En cualquier momento el dinero. Así que es muy importante saber lo que uno necesita para sus propios gastos, sobre todo las necesidades diarias, ¿no? La comida, la renta, la hipoteca, lo que sea, el comprar el carro, ese tipo de cosas, y ahorrar primero, pagar esos gastos y entonces después mantener una cierta cantidad donde uno diga, bueno, yo voy a ahorrar $10 al día o 100 a la semana o lo que sea. Uno a veces piensa que esas cifras, $10 al día, ¿no? Pero eso es muy poquito y eso, pero cuenta, ¿no? Después del tiempo uno se va a dar cuenta que eso, el stash, como dice también la canción, va a acumularse. Exactamente, se va acumulando y hace años se escribió un libro que se llama My Neighbor is a Millionaire. Y básicamente lo que habla... Mi vecino es un millonario. Exactamente, y básicamente el libro lo que trata es de las ciertas personas que vivieron una vida bien, tuvieron sus automóviles, compraron sus casas, pero siempre tuvieron el hábito de ahorrar. Y nadie lo sabían, pero eran personas que eran millonarias al final del tiempo, porque siempre tuvieron esa disciplina de ahorrar algo. Bueno, cuando usted nos dice que debemos decirle a los niños que ahorren dinero y que ellos pueden abrir una cuenta, ¿qué tan fácil es que un niño tenga y abra una cuenta? ¿Desde qué edad se puede abrir una cuenta? Se puede abrir una cuenta en cualquier momento. Cuando mi bebé nazca, yo puedo ir a abrirle una cuenta a la niña tal. Exactamente. Entonces, a la edad de más o menos unos 15 años, ya ellos pueden abrir sus propias cuentas y manejarla. Entonces, en el caso mío personal, cuando mis hijos abrieron cuentas, lo que yo les dije es que en vez de darle un abono semanal, se lo iba a depositar en su cuenta. O sea, yo entraba en mi cuenta bancaria, se los pasaba a ellos, y entonces cuando ellos necesitaban el dinero, tenían que ir al cajero automático. ¿Por qué? Porque así los hacía usar los métodos que se pueden usar hoy en día, ¿no? Y no tenían el dinero con ellos. Y tenían que tener aquello de ir a sacar el dinero. Y se vuelve más responsable para manejar su propia cuenta bancaria. ¿Hasta cuánto dinero puede tener una cuenta de un niño? Cuando un niño recibe regalos de dinero de los tíos, de los papás, de los hermanos, ¿hasta cuánto dinero puede llegar a tener? ¿Hasta cuánto o desde cuánto? No, es que al banco no creo que le interese. No, porque ¿qué tal que yo abra una cuenta a nombre de un hijo mío que no tengo, pero cuando tenga, y reúna $100,000 y digo, no, es que son los regalos que le dieron al niño? Por eso pregunto, o sea, bueno, como es natural, las cuentas no tienen límites, se puede depositar todo lo que quiera, pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que observar, ¿no? Ciertas reglas para asegurarnos de dónde viene el dinero, sobre todo si ese dinero viene en cash. Es muy tarde, y esto se lo quiero que le dé un consejo a los padres que hoy día no saben ahorrar, los mismos padres. Si tú no sabes ahorrar ni tienes esa relación con el dinero, no le vas a enseñar una buena educación financiera a tus hijos. ¿Qué consejo le puede dar a los padres en este momento? ¿Es muy tarde para un adulto aprender a ahorrar? No lo es. E inclusive nosotros también damos seminarios, ¿no? Para personas mayores. Vamos a muchas compañías, por ejemplo, y entonces le hacemos un workshop a los empleados y le enseñamos maneras y hábitos que pueden crear para ahorrar. Perfecto, entonces esta campaña de enseñarle a los niños y que encabeza Wells Fargo, ¿cómo pueden encontrar más información sobre todo esto? Bueno, pues pueden encontrarla a través de visitando cualquiera de nuestras sucursales, o también pueden ir a nuestro website, ¿no? Que es interactivo y que es el www.elfuturoentusmanos.org-es. El futuro en tus manos. El futuro en tus manos, .org
IES de español. Yo lo voy a colocar ahora en las redes sociales, en Twitter, para que todas las personas que quieran visitarlo lo puedan hacer. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, don Jorge, muchas gracias por habernos acompañado y darnos esta información tan importante y vital para la vida y el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. 9 de la mañana, 9 minutos. Aprovecho para hablar de algo que mueve muchísimo dinero, el deporte. Don Daniel González, Noticia Deportiva. Luis, el día de ayer se dio a conocer el calendario 2015 de la NFL. El primer partido será jueves por la noche, 10 de septiembre, Nueva Inglaterra es el actual campeón, recibe a Pittsburgh Steelers. Por su parte, los Miami Dolphins es el primer partido el domingo 13 de septiembre, van a jugar en Washington a la 1 de la tarde. El primer domingo por la noche será en Dallas, van a recibir a los New York Giants, y va a haber dos lunes por la noche, el 14 de septiembre, Filadelfia en Atlanta y Minnesota en San Francisco. Y también será importante la fecha del Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, donde va a ser la primera vez que se va a jugar en Lambeau Field. Desde 1923 no se había hecho. Van a jugar los Green Bay Packers recibiendo a los Chicago Bears, y en esa fecha se va a retirar el jersey número 4 del ex mariscal de campo de los Green Bay Packers, Brett Favre. Por su parte también el Miami Dolphins, aquí tenemos el calendario completo, tiene, según yo, un relativamente sencillo, pero bueno, terminaron con 8-8, empiezan la pretemporada el 13 de agosto en Chicago, el 22 en Carolina, el 29 reciben a Atlanta y el 3 de septiembre a Tampa Bay. Eso es pretemporada. La temporada regular, como ya lo dijimos, septiembre 13 en Washington, el 20 en Jacksonville. Los dos primeros partidos son fuera, el primero en el Sun Life, que esperemos que ya esté listo, será el 27 de septiembre contra Buffalo, octubre 4 contra los Jets, la semana del 11 de octubre descansan, el 18 van a Tennessee, el 25 de octubre reciben a Houston, el 29 de octubre van a los Patriotas, el noviembre 8 en Buffalo, el 15 en Filadelfia, el 22 con Dallas, ese va a estar bastante bueno, 22 de noviembre reciben a Dallas, el 29 van a los Jets otra vez, el 6 otra vez en Baltimore, aquí en contra Baltimore, luego con los Gigantes, van a San Diego el 20 de diciembre, el 27 de diciembre contra los Colts de Indianapolis, y cierran el 3 de enero contra los Patriotas aquí en el Sun Life Stadium. Ese es el calendario de Miami Dolphins y en general de la NFL para la temporada 2015. Muchísimas gracias, Daniel. Voy a ir a Venezuela rápidamente antes de ir con Rui, que nos tiene una información importantísima relacionada con Cuba. Pero, Eileen, vamos a hablar de las noticias que nos había anticipado. Por ejemplo, lo que pasa con el presidente, el expresidente del gobierno español, Felipe González, que ha sido uno de los que se ha pronunciado acerca de los presos políticos en Venezuela. Ahora, ¿qué dice la Asamblea Nacional? Sí, Luis. Cuando son las 8:40 en Venezuela, te comento que la Asamblea Nacional declaró con los votos de la mayoría chavista que el expresidente del gobierno español, Felipe González, es persona no grata para ellos. La decisión se produce tras confirmarse que el expresidente del gobierno